ocasión vamos a desarrollar lo que es un circuito RL del tema circuitos alternos monofásicos. El circuito es RL porque está formado por una resistencia y un inductor. Bien, nos dan estos datos ya aquí, como pueden ver, nos dan una frecuencia, el voltaje, el amperaje, la potencia, y nos piden que encontremos estas incógnitas, las cuales son la impedancia, la resistencia, la potencia reactiva, la potencia aparente, el triángulo de las potencias y el coeficiente de autoinducción. Empezaremos por qué es la impedancia. La impedancia está dada por esta fórmula, la cual es el voltaje entre la corriente. Ya tenemos el voltaje, como pueden ver, que es 230 voltios, y tenemos el amperaje, que es 2.3 amperios. Bien, lo desarrollamos. Voltios, amperios, sería igual a 100 ohmios, porque la impedancia se mide en ohmios. Luego encontramos lo que dice el segundo inciso, que es la resistencia. No sabemos cuál es la resistencia, pero si tenemos este dato, de cual podemos sacar una resistencia, lo que es potencia, resistencia y la corriente. Bueno, despejando para la resistencia, obtenemos que va a ser igual a la potencia entre el cuadrado de la corriente. Ya tenemos lo que es potencia, como pueden ver aquí, 317.4 watts. Entonces procedemos a desarrollarlo. Bien, entre 2.3 al cuadrado amperios. Desarrollando ese inciso en nuestra calculadora, nos da un total de 60 ohmios. Siguiendo con el tercer inciso, la cual es la potencia reactiva. Potencia reactiva, no sabemos cuál es, está dada en volts amperios reactivos. La fórmula de la potencia reactiva es la siguiente: es el cuadrado de la corriente por el inductor, el valor del inductor. No sabemos cuál es el valor del inductor, pero podemos sacarlo de esta fórmula. De la impedancia, que va a ser igual al cuadrado del inductor al cuadrado más lo que es la resistencia al cuadrado. Entonces despejamos aquí para lo que es el inductor, igual a el cuadrado de la impedancia menos la resistencia al cuadrado. Ya tenemos el valor de la impedancia, tenemos el valor de la resistencia, entonces procedemos simplemente a aislar los pasos y desarrollarlo. La impedancia nos había dado igual con un total de 100 ohmios y la resistencia nos había dado un total de 60 ohmios al cuadrado. Entonces, esto desarrollando nuestra calculadora nos daría un total de 80 ohmios. El inductor también se mide en ohmios en esta ocasión. Entonces ya tenemos este dato y ya tenemos este también, ya nos da el ejercicio. Procedemos a desarrollarlo. Sería igual a 2.3 amperios al cuadrado por 80. Entonces la potencia reactiva nos daría igual a un total de 423.2 volt amperios reactivos. Bien, continuando con los otro inciso, nos dice que encontramos la potencia aparente. La fórmula de la potencia aparente está dada por esta, por la potencia reactiva al cuadrado más la potencia activa al cuadrado. Ya tenemos estos dos datos también, entonces procedemos a desarrollarlo. La potencia reactiva nos da un total de 423.2 y la activa nos da un total de 317.2. Siempre es al cuadrado, no se les vaya a olvidar. Bien. Entonces, pues en la calculadora ingresamos esos datos y procedemos a desarrollarlo. Nos daría al final un total de 529 volts amperios. La potencia aparente se mide en volts amperios.
El quinto inciso nos dice que desarrollamos el triángulo de la potencia. El triángulo de la potencia está por esta fórmula. Diagrama por piso. Aquí vamos a tener un ángulo. Aquí este lado es la potencia aparente, perdón, la potencia activa, que ya nos había dado el inciso, que es 317.4 watts. Aquí es la potencia reactiva, que es igual a 423.2 volts amperio reactivo. Y la potencia aparente, que nos dio un total de 529 volts amperio. Igual, sí, que pueden también encontrar este ángulo. El ángulo va a estar dado por la tangente inversa de la potencia reactiva entre la potencia aparente. Entonces, 423.2 entre 317.4 watts. Esto nos daría un total de 53.13 grados. Es igual a 53.13 grados. Bien. Okay. Y por último, nos pide el inciso que encontramos el coeficiente de autoinducción. El coeficiente de autoinducción está dado por esta fórmula, la cual es el valor del inductor entre la frecuencia angular. La frecuencia angular es simplemente 2pi por f. F es la frecuencia. F ya nos había dado también inciso, y es igual a 50 Hz. Bien, procedemos entonces a llenar el espacio. El inductor nos dio un valor equivalente de 80 ohmios, y esto sería igual entonces 2pi por la frecuencia. Desarrollando esto de la calculadora nos daría un total de 0.255 henrios. Bien, de esta manera podemos encontrar ya los 6 ejercicios que nos pedía los 6 incisos que nos pedía el ejercicio. Espero que les haya gustado y que aprendan un poco más. Ahora hablaremos sobre los números complejos. Un número complejo es la combinación de un número real y un número imaginario. Como lo dice el texto, este número complejo es formado por una parte real y una parte imaginaria. La forma gráfica con la que podemos representar este número complejo de la siguiente manera. En nuestro plano cartesiano, lo que nosotros conocemos como el eje X lo llamaremos el eje de los reales, y nuestro eje Y, nuestro eje de los imaginarios. Si nosotros situamos un punto en el eje real y un punto en el eje imaginario, la intersección de estos dos puntos creará nuestro número complejo, que será la parte real más la parte imaginaria. Ahora, si nosotros colocamos una línea que conecte desde nuestro punto hasta el eje, formando así una magnitud, esta magnitud va a ser la representación de la distancia entre nuestro eje a este punto. Y para saber la dirección de esta línea a este punto, le colocaremos un ángulo. Entonces, nosotros también podemos representar nuestro número complejo con una magnitud y un ángulo. Ahora, operaciones con números complejos. Los números complejos, como lo estábamos diciendo las dos formas pasadas que lo podemos representar, nuestra primera forma sería la forma rectangular. Con la forma rectangular nosotros podemos hacer dos simples operaciones, que es la suma y resta de números complejos. Si nosotros tenemos dos números complejos, uno formado por A más JB y el otro formado por C más JD, si nosotros quisiéramos sumarlos, el resultado que nosotros obtendríamos sería la suma de nuestras partes reales, que en este caso sería A más C, y más o menos sería el signo que tomaría con respecto a la suma de nuestra parte imaginaria, que sería B más D. Ahora, en la resta de nuestros dos números complejos, tendríamos de la siguiente manera.
la resta de nuestras partes reales, que sería a menos c, más o menos, que este símbolo lo va a ser representado por la resta de las partes imaginarias, que sería b menos d. Ahora, también tenemos la forma polar. La forma polar está constituida, como habíamos dicho anteriormente, por una magnitud y un ángulo. En la forma polar nosotros podemos hacer otras dos operaciones, que sería la multiplicación y la división de números complejos. Si nosotros quisiéramos multiplicar lo que son dos números complejos en su forma polar, nosotros tendríamos la siguiente forma, que sería la multiplicación de sus dos magnitudes y la suma de sus dos ángulos. Ahora, si quisiéramos hacer la división de estos dos números complejos, tendríamos de la siguiente manera: la división entre las dos magnitudes y la resta de estos dos ángulos. Como ejemplo, voy a colocar dos números complejos de la forma rectangular, que sería 2 más j4 y 3 menos j6. La suma de estos dos números va a ser la suma de sus partes reales y el símbolo va a tomar con respecto a la suma de sus dos partes imaginarias. Entonces, como resultado tendríamos 5 menos j2, donde 5 es formado por la suma de la parte real 2 más 3 y menos 2 va a ser tomado por la parte imaginaria, donde es 4 menos 6. Ahora, si nosotros queremos hacer la resta de estos dos números complejos, tendríamos la siguiente manera: la resta de sus dos partes reales más la resta de sus dos partes imaginarias, teniendo como resultado menos 1 más j10, donde menos 1 se crea por la resta de la parte real, 2 menos 3, y más 10 va a ser la formación por la resta de 4 menos 6. Por ley de signo nosotros sabemos que menos por menos me va a dar más, donde en vez de restar 4 menos 6 nos va a dar la suma de 4 más 6, formando el j10. Ahora, si nosotros tenemos dos números de forma polar de 7 con un grado de 45 grados y 2 con un ángulo de 60 grados, a multiplicar estos dos números tendríamos la siguiente manera: la multiplicación de las dos magnitudes, que serían 7 por 2, y la suma de sus ángulos, que sería 45 más 60. Como resultado tendríamos una magnitud de 14 y un ángulo de 105 grados. Pero si quisiéramos dividir estos dos números de su forma polar, nosotros tendríamos que la división de estos dos magnitudes y la resta de estos dos ángulos, y como resultado 7 entre 2 tendríamos 3.5 con un ángulo de 45 menos 60, que tomaría menos 15 grados. Ahora, la conversión de los números complejos, porque como bien tomamos de la forma rectangular solo se pueden sumar y restar, y de la forma polar solo podemos multiplicarlos y dividirlos. Ahora, si nosotros tuviéramos una suma de un número rectangular y un número polar, tendríamos que hacer la conversión de uno de ellos para ver quién nos convence mejor, para hacer la suma o para hacer la resta. Entonces, en este caso vamos a hacer el primer paso, la conversión de una forma rectangular a una forma polar. Bien sabemos que la forma rectangular está representada por la unión de la parte real y la parte imaginaria. Para convertir esta forma rectangular a la forma polar, para saber nuestra magnitud en una forma polar, la magnitud que tomaría va a ser la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y para saber el ángulo que nosotros tomaríamos para la dirección de nuestra forma polar, va a ser la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Así tendríamos ya como resultado nuestra magnitud y nuestro ángulo. Ahora, como ejemplo, tenemos que decir, vamos a convertir un número complejo, que b va a ser igual a 3 más j4, en forma polar.
como vamos a hacer un repaso de lo que acabamos de ver, para encontrar la magnitud de V va a ser la suma al cuadrado de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado, donde nuestra parte real va a ser 3 y nuestra parte imaginaria es 4, elevados al cuadrado. Como resultado vamos a tener 5. 3 por 3 da 9, 4 por 4 da 16, 9 más 16 da 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Sabemos que 5 es nuestra magnitud. Ahora, para saber el ángulo con el que esta forma rectangular va a ser pasada a su forma polar, el ángulo va a ser creado por la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces la tangente inversa de 4 entre 3 va a ser igual a un ángulo de 53.13. Así que nosotros podemos decir que el número complejo de la forma b va a ser igual a 3 más j4 es igual a decir que b es igual a 5 con esa magnitud y 53.13 grados de inclinación. Ahora, la forma polar a la forma rectangular es más sencilla. Nosotros sabemos que la forma polar está creada por una magnitud y un ángulo. Así que esta magnitud y un ángulo la vamos a descomponer para llegar a una parte real y una parte imaginaria. Para saber la parte real, nosotros vamos a decir por conceptos trigonométricos que la magnitud por el coseno del ángulo que nosotros estamos inclinando a esta magnitud va a ser igual a nuestra parte real. Y nuestra parte imaginaria va a ser la misma magnitud, pero cambiando, como por estos conceptos trigonométricos, al seno del ángulo con el que está inclinado esta magnitud. Así pasaríamos de la parte polar a la parte rectangular. Como por ejemplo, tendremos convertir un número complejo. B va a ser igual con una magnitud de 10 y un ángulo de inclinación de 120 grados. Y lo vamos a pasar en forma rectangular. Haciendo recordatorio, nuestra parte real va a ser formada por la magnitud por el coseno del ángulo. Nuestra magnitud en este caso es 10 y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que tengamos, que va a ser 120 grados. Así que nuestra parte real está comprendida por menos 5. Ahora, la parte imaginaria va a ser creada por B, que va a ser la magnitud por el seno del ángulo que tenemos en nuestra forma polar. Así que 10 por el seno de 120 grados va a ser igual a 8.66. De esta forma nosotros podemos concluir de que de nuestra forma polar, que B va a ser igual a 10 con un ángulo de 120 grados, es igual a decirle que B es igual a menos 5, que es nuestra parte real, más 8.66, que es nuestra parte imaginaria. Espero les ayude. En el siguiente video explicaremos ejercicios de la clase de circuitos eléctricos 2. El siguiente nos dice: a los extremos de una impedancia de valor Z igual a 24 más J 10 ohmios, se aplica una tensión de valor V es igual a 130 más J 0 voltios. Nos piden esquema de conexión del circuito colocando un watímetro y un amperímetro y un voltímetro. El voltímetro se coloca en paralelo y el amperímetro en serie. Pasamos al siguiente inciso. Nos pide valor en ohmios de la impedancia y valor en voltios de la tensión. En este caso, para sacarle el valor en ohmios, tomamos nuestra impedancia, que la tenemos en rectangular, y sacamos la magnitud, que ese va a ser el valor, y a nosotros nos queda que es 26 ohmios y su ángulo 22.61. y en un caso similar el voltaje, tenemos el voltaje en rectangular, entonces sacamos la magnitud de él y nos queda 130 voltios con un ángulo de 0. Ahora pasamos al siguiente inciso. Nos piden el C, expresión compleja de la intensidad en el circuito y valor en amperios de la misma, así como el valor de la lectura del amperímetro. Entonces, para sacar intensidad, como ya sabemos, la fórmula es voltaje sobre la resistencia. En este caso, la resistencia la sustituimos por el
por la impedancia y nos queda que 130 con ángulo 0 entre 26 con ángulo 22.61 nos queda 5 con ángulo menos 22.61, que ese va a ser el valor en amperios, que es 5. Entonces, como ya tenemos el 5 con ángulo menos 22.61 está en polar, lo tenemos que pasar a rectangular para obtener la expresión compleja, que nos queda que la intensidad es igual a 4.61 menos J 1.92. Ahora pasamos al siguiente inciso. El D nos dice potencia compleja del circuito y valores de las potencias activas y reactivas de dicho circuito. Para sacar la potencia compleja tenemos que la fórmula es igual a S es igual a V por I. El voltaje ya la tenemos, así como la corriente. Entonces solo multiplicamos. Y en este caso una única excepción es que cuando sacamos potencia compleja, a la corriente se le cambia el signo. Y la potencia compleja de este circuito nos queda que es 650 volamperios con un ángulo de 22.61. Para sacar la potencia activa, que es P, la fórmula es P es igual a I al cuadrado por R. Entonces nos queda que es 650 watts. Y para sacar la reactiva, como ya conocemos las dos anteriores, solo despejamos de la ecuación de potencias, que nos queda que la reactiva es igual a 250 VAR. Y ya terminamos. El siguiente ejercicio nos dice, dado el siguiente circuito formado por dos impedancias en serie, en el cual la expresión compleja de la tensión aplicada a los extremos del circuito es voltaje total es igual a 160 más J 120 voltios. La impedancia 1 es 10 más J 8 ohmios y la impedancia 2 es 5 más J 12 ohmios. En el inciso A nos piden el valor de la lectura del voltímetro. Entonces, como ya tenemos la expresión compleja del voltaje total, de ahí obtenemos la magnitud, que es 200 voltios con un ángulo de 36.86. Este ángulo lo obtenemos de la tangente inversa de 120, que en este caso va a ser el número imaginario, y 160 nuestro número real. Vamos al siguiente inciso. Nos dice valor de la impedancia total del circuito y factor de potencia del circuito. Para obtener el valor de la impedancia total sumamos las dos impedancias, que en este caso nos quedan 15 más J 20 ohmios. De esta expresión compleja obtenemos la magnitud, que va a ser el valor de la impedancia, que en este caso nos queda que es 25 ohmios con un ángulo de 53.13. Y en el mismo inciso nos piden factor de potencia. Para sacar el factor de potencia necesitaremos la corriente, que en este caso va a ser igual a I es igual a voltaje entre resistencia, pero en este caso no será resistencia sino impedancia. Y nos quedan 8 amperios con un ángulo de menos 16.27. Ahora, para sacar el factor de potencia necesitamos la potencia activa y la aparente. Para sacar la potencia aparente multiplicamos el voltaje total por la corriente total. En este caso a la corriente se le cambia el signo cuando obtenemos potencia aparente. En este caso la potencia aparente nos da 1600 volampere y la potencia activa, que es I al cuadrado por R, nos queda 960 watts. Y el factor de potencia es potencia activa entre aparente y nos queda un factor de potencia de 0.6. El inciso C nos pide la expresión compleja de la intensidad consumida por el circuito y valor de la lectura del amperímetro. Entonces, como ya conocemos el valor de la lectura del amperímetro, que es 8 amperios con un ángulo de menos 16.27, los 8 amperios va a ser el valor de la lectura. Y cuando nos piden expresión compleja, esta expresión de 8 amperios con menos 16.27 está en polar, entonces la pasamos a rectangular, que nos queda intensidad es igual a 7.68 menos J 2.24. Vamos con el siguiente inciso. Nos piden expresión compleja de la tensión en los bornes de cada impedancia y lecturas de los voltímetros V1 y V2. Entonces, para sacar el voltaje en V1 multiplicamos la corriente por la impedancia 1, que nos quedan 102.4 con un ángulo de 22.4. En este caso 102.4 voltios va a ser la lectura del voltímetro, y esta expresión polar la pasamos a rectangular para obtener la expresión compleja, que va a ser igual a V1 es igual a 94.67
más J 39.02. De igual manera el voltaje 2 multiplicamos la corriente por la impedancia 2, que nos queda 104 voltios con un ángulo de 51.12, y este va a ser el valor del voltímetro, la lectura. Entonces esta expresión polar la pasamos a rectangular y obtenemos que V2 es igual a 61.27 más J 80.96. El inciso E nos pide potencia compleja en cada impedancia y en todo el circuito. Entonces la potencia compleja en cada impedancia en Z1 va a ser la aparente, es la misma compleja. Entonces para sacar la aparente multiplicamos la impedancia, el voltaje de Z1 por el amperaje total, que en este caso nos da 819.84 con un ángulo de 38.66. Esta expresión polar la pasamos a rectangular para obtener la potencia compleja, que en este caso va a ser potencia compleja en Z1 va a ser igual a 640.18 más J 512.15 VA. De igual manera, la potencia aparente en Z2 va a ser igual al voltaje 2 por el amperaje, que en este caso va a ser potencia aparente en Z2 va a ser igual a 832 con un ángulo de 67.38. Y esta expresión polar la pasamos a rectangular para obtener la expresión compleja de la aparente, que en este caso dice que potencia aparente en Z2 va a ser igual a 320 más J 768 VA. Y para obtener la potencia compleja de todo el circuito sumamos la potencia aparente en Z1 y en Z2 y nos queda que potencia aparente total va a ser igual a 960.18 más J 1280 VA. En el inciso F nos piden potencias activas y reactivas consumidas por cada impedancia y por todo el circuito. En este caso, cuando ya conocemos la potencia aparente, podemos obtener la activa y la reactiva. En este caso conocemos la potencia aparente de Z1, que va a ser igual a 640.18 más J 512.15. Entonces de la fórmula anterior solo sustituimos y obtenemos que la potencia activa en la impedancia 1 va a ser igual a 640.18 watts y la reactiva va a ser igual a 512.15 VA. De igual manera, ya conocemos la potencia aparente de la impedancia 2, que va a ser igual a 320 más J 768 VA. Y de la ecuación que está arriba solo sustituimos. La potencia activa va a ser 320 watts y la reactiva 768 VA. En este caso tenemos las potencias activas y reactivas por cada impedancia, pero también nos piden por todo el circuito. Entonces solo sumamos las activas y las reactivas. La potencia activa total nos queda que es 960.78 watts y la reactiva total es 1280.15 VA. Y de esta manera hemos concluido con el ejercicio.